Bienvenidos. Esto es Mente Universal, Sanación Hipno Espiritual. Razone. Abra su mente. La vida diaria que percibimos con nuestros limitados sentidos, no es toda la realidad. Inclusive la física cuántica ha demostrado que el espacio y tiempo son ilusiones de la percepción. Por lo tanto, nuestros cuerpos no pueden ser realidad si ocupan un espacio determinado. Ernest Rutherford realizó un experimento en Manchester que reveló la forma del interior del átomo y la densidad de este. Los científicos se sorprendieron al descubrir que el átomo es en su mayoría un espacio vacío. El 99,9% es vacío. La pregunta de los científicos fue: ¿cómo es posible que este átomo vacío pueda formar el mundo sólido que nos rodea? Nuestra verdadera conciencia no existe ni se aloja en nuestros cerebros o en nuestros cuerpos, pues estos son tanto la caseta de control del vehículo, y el vehículo mismo, respectivamente, que manejamos en este plano ilusorio de la realidad. La disolución y manifestación de nuestros cuerpos materiales individuales, junto con la desinformación de nuestros verdaderos orígenes como raza humana terrestre, ha manifestado la idea de que todos pensamos independientemente y de que estamos separados. Con este malentendido parecería imposible explicar científicamente la telepatía, la clarividencia, los médiums espirituales y otros fenómenos involucrados en la transferencia de información entre las fuentes, sin importar el tiempo y el espacio entre estas, y sin el uso de medios físicos de comunicación. Pero cuando uno entiende que hay una unión espiritual entre todas las cosas en el universo multidimensional, y que todos somos parte de una inteligencia divina o una conciencia universal, entonces ningún fenómeno es inexplicable. Esta simple comprensión llena todos los agujeros en las religiones actuales, y permite explicar las leyes de la reencarnación, como una conservación de la energía consciente, que es lo que somos, al ser parte de esa conciencia universal. Y por medio de esto, también posibilita entender que el universo está lleno de vida, de infinidad de conciencias interconectados todos. También explica el déjà vu, predicciones del futuro cercanos y literalmente la ocurrencia de cada evento o anomalía alguna vez experimentados en los planos extrasensoriales. La materia vacía, dentro de los bloques más básicos en la construcción de la existencia perceptible, es maleable y moldeado a través de la intención, de la voluntad, del poder de tu pensamiento. Y es aquí donde se manifiesta el principio universal de que todo lo que deseemos, sea relativamente bueno o malo para quien lo desee, será atraído. Pues para todo cuanto existe, antes de que exista, primero fue un pensamiento emitido por una conciencia. Esto significa que la conciencia le da forma a nuestra realidad. Esto parece difícil de entender para la mayoría y esa dificultad es entendible, ya que en estos tiempos modernos, se nos enseña desde temprana edad a pensar únicamente de manera tangible y racional. Sobre todo en la educación occidentalista, que ha improntado convenientemente, un enfoque pedagógico positivista en todos los niveles de la educación, automatizando el pensamiento y las conciencias, hacia un mundo materialista y consumista. Este es un método de educación orientado al cerebro izquierdo y tiene más efectos dañinos de lo que se piensa, estimado. El cerebro izquierdo tiene que ver con el pensamiento lógico analítico, los detalles, hechos, patrones, practicidad, ciencia y matemáticas. Mientras que el lado derecho, tiene que ver con sentimientos, el pensamiento sintético, la intuición, procesar imágenes tridimensionales, recuerdo de rostros, toma de riesgos, actividades artísticas, imaginación, creatividad y filosofía. Con la presión deliberada de los gobiernos para controlar los programas educativos, generación tras generación, la juventud es enseñada a enfocarse únicamente en los hechos, figuras y números concretos, dentro de los limitados planos sensoriales. Utilizan la repetición para entrenar a los niños, subconscientemente y subliminalmente para aceptar como verdad absoluta, lo que están aprendiendo. Los niños no son recompensados al cuestionarse la validez de la información que reciben. Si las cuestionan, son ridiculizados y en consecuencia, se les cierra la mente y se desequilibra la armonía funcional entre los hemisferios cerebrales.
Después de años de la instrucción mecánica de la educación, los niños, quienes ciegamente aceptan la información como válida y simplemente repiten mecánicamente la información a la hora de la prueba, esos niños serán quienes tomen las decisiones en el futuro dentro de un gobierno, para hacer las leyes, en el campo de la medicina, negocios y cualquier otra profesión de poder y prestigio que involucre otras vidas humanas bajo su responsabilidad. El efecto más perjudicial de ser alejado del pensamiento holístico, es decir, haciendo uso del cerebro completo, hacia un estricto pensamiento del lado izquierdo, es lo que se conoce como la supresión de lo femenino. La parte masculina del cerebro, hemisferio izquierdo, y la parte femenina, hemisferio derecho. Masculino y femenino tienen, ambas, cualidades por separado que se complementan. Esto no tiene nada que ver con el sexo de ser varón o mujer, ni tampoco con la orientación sexual de sentirse varón o mujer, son cosas distintas. Y esto es representado por el lado derecho e izquierdo del cerebro. Una disparidad, una dualidad que no existirá si éstas se mantienen en unidad y en equilibrio. El yin y yang, negro-blanco, luz-oscuridad y cualquier otra dualidad que no debería subsistir si se mantuvieran ambos hemisferios en armonía. Pero ese equilibrio es roto e interrumpido, al contaminarnos cuando crecemos en una sociedad que estimula esta división, ese desequilibrio. Es preciso entender que dicha armonía, es vital para nuestra salud física y espiritual energético-consciente. La dualidad se rompe cuando reina el equilibrio. En el antiguo Egipto, la mujer era quien heredaba el trono. Entendían que lo femenino en el universo, en cualquier rincón del mismo, es símbolo de vida y de creación. Pues en ellas, se manifiesta esa conciencia divina creadora de manera más profunda, y es en ellas donde se da ese fenómeno intenso y sutil, que lo podríamos denominar amor de madre. Entonces en el antiguo Egipto, el hombre con quien ella elegía casarse, se convertía en faraón. Información que hoy ha sido obviada en la mayoría de libros oficiales de historia. Esto era una representación de la tradición de la diosa que ha sido destruida para introducir una sociedad patriarcal, dominada por el hombre machista, y que vemos ha sido implantado en cada etapa de nuestra historia. Al suprimir lo femenino, el cerebro derecho emocional, en cada sociedad y forzar a la gente a pensar estrictamente con el lado izquierdo del cerebro, ha generado la pérdida de la habilidad natural del ser humano para sentirse terrenal, cósmico, empático con la vida y con su energía personal. Las tradiciones de los chamanes, brujos, magos, psíquicos y videntes de todo tipo fueron prohibidas y ridiculizadas masivamente y se les dio el estigma de conocimiento absurdo. Desde las películas de Hollywood, hasta en las grandes casas de estudios superiores. Todas las religiones, de manera general y análoga, dicen que somos hijos de Dios y cómo su esencia está dentro de nosotros. Pero si uno elimina la representación humanizada, absolutista, patriarcal y castigador de Dios, y abre su mente a la comprensión de que Dios no es más que la red espiritual que se conecta e interconecta, en una conciencia universal, del que somos parte componente y consciente, individuales pero interconectados más allá del tiempo y espacio físicos, libres y protegidos entre todos, en el todo. Entonces se abre un universo más claro y armonioso, en donde podemos comprender qué es lo que somos con respecto a esa conciencia universal de amor y creación, y todas las demás implicancias. Nuestros cuerpos son los contenedores del espíritu, para reunir y aprender experiencias para la mente divina, vida tras vida. Y de esta manera la evolución es posible. Está comprobado científicamente que todas las especies están evolucionando en seres más complejos, de manera natural. Cualquier conocimiento o recuerdo racial de todas las especies, es comprendida por los recién nacidos, quienes saben automáticamente detalles específicos y características de supervivencia, que la madre no tiene que enseñarles. Por lo tanto, cualquier conocimiento ayuda a cada especie a evolucionar naturalmente hacia organismos más complejos. Lyle Watson asegura que fue un científico japonés quien observó el efecto del centésimo mono en 1952. En esta observación, descubrió que cierto porcentaje de monos aprendieron o desarrollaron una nueva característica. El conocimiento se convirtió en una habilidad natural en esa especie.
Esto da testimonio de la conciencia colectiva entre especies y cómo el conocimiento y el aprendizaje posibilitan la evolución biológico-corporal. Todo lo que existe tiene una animación y organización natural específica, desde la física cuántica hasta la inmensidad del macrocosmos universal. Para demostrar una simple conexión entre la Tierra y nuestros cuerpos, echémosle un vistazo a nuestros puntos focales de nuestros cuerpos, mejor conocidos como los chakras. Así como hay puntos focales armónicos en una cuerda de guitarra, hay puntos en nuestros cuerpos donde culminan nuestras vibraciones energético-emocionales. En la filosofía del este, estos 7 chakras son usados para traer salud y balance a los cuerpos físico y astral espiritual. La Tierra también tiene 7 chakras separados por distancias iguales, como un ser energético vivo. Hay un chakra energético en cada continente. El chakra raíz se encuentra en el monte Shasta, California. El chakra sexual se encuentra en el lago Titicaca, Sudamérica. El chakra del plexo solar se encuentra en Uluwatu, Australia. El chakra del corazón se encuentra en Glastonbury y Shaftesbury, Inglaterra. El chakra de la garganta se encuentra en la pirámide de Giza, Egipto. El chakra del tercer ojo se encuentra en Malaysia, Irán. Y el chakra de la coronilla se encuentra en el monte Kailash, Tíbet. Esto tiene explicación científica, ya que en el núcleo del planeta hay un cristal de hierro resonando a 7 Hz aproximadamente. Hay vórtices de energía por todo el planeta de donde la energía electromagnética emana. También hay varios vórtices alrededor del ecuador, donde ocurren extrañas anomalías, tal como el mal funcionamiento de radios, brújulas, así como la desaparición de barcos y aviones. Quizá ya haya escuchado de alguno de ellos, como una ficción que ni se imagina el peso de realidad que hay en cada una de ellas. Así que nuestra existencia en lo intangible, tal como experimentar las emociones, son parte de la verdadera realidad de nuestra conciencia más elevada. Si las emociones son parte del mundo que no podemos experimentar con nuestros 5 sentidos, entonces, ¿cómo es que estamos conscientes de todas ellas? Si para la psicología oficialista, nada existe más allá de la limitada percepción sensorial humana. Lo que la mayoría de la gente cree que son emociones, pues no son las emociones mismas. Lo que estamos experimentando es la manifestación física de nuestra conciencia como una reacción ante determinada circunstancia. El enojo causa disturbios en la psique, los cuales se manifiestan en el ego. Estas manifestaciones causan el incremento de los latidos del corazón, el incremento de la temperatura del cuerpo, generan muchas otras características físicas que representan enojo. Así como la música de la radio, que es una manifestación física de la señal intangible de ondas. La experiencia de nuestras emociones es la manifestación física de una señal intangible también. Se ha demostrado que las emociones tienen una frecuencia vibratoria. Es más, solo existen 2 emociones que los seres humanos pueden experimentar: miedo y amor. El resto de las emociones son derivadas directa o indirectamente de estas 2. El miedo es una energía vibracional de larga longitud de onda, por tanto tiene una frecuencia vibratoria muy lenta. Mientras que el amor es una energía de muy alta vibración, de rápida y alta frecuencia. Para demostrar que la vibración es la fundación de la existencia, Hans Henry desarrolló lo que se conoce como Kimatics en los 40s, para demostrar que cuando las vibraciones del sonido pasan a través de un medio, hay un patrón fijo que la acompaña. Cuando la frecuencia se incrementa, el medio se torna en un patrón más complejo. Esto es precisamente lo que está sucediéndole al planeta y a la humanidad, y cuando millones vibramos en la frecuencia del miedo, pues aquella vibración generalizada no hace más que crear y recrear eventos más catastróficos para la humanidad en su conjunto. Es aquí donde deben entender el porqué de ciertos intereses gubernamentales en difundir miedo y horror a través de sus medios masivos de comunicación, en la red o la televisión, sean las malas noticias a diario o las guerras y atentados.
pues consiguen que millones vibremos a esas frecuencias bajas, y así retroalimentemos esos eventos de horror y miedo, pues nuestros pensamientos crean, y eso a ellos los favorece. No lo crea, compréndalo. Y adentrándose más profundo. Existen 64 códigos posibles, diferentes configuraciones de bases nitrogenadas, para la formación aminoácidos, en la estructura de nuestro ADN, que al ensamblarse, formarán proteínas compuestas de 4 elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Por lógica, todos deberíamos tener los 64 códigos genéticos activados, y en pleno funcionamiento dentro de nuestra fisiología celular, desde el ADN. Sin embargo, actualmente solo tenemos activos 20 códigos genéticos. De todas estas 64 posibilidades, parece que solo 20 de estos códigos están activados en este momento, por eso únicamente son 20 los aminoácidos reconocidos oficialmente como esenciales para el ser humano. Pero existe un interruptor que apaga y enciende a esos códigos dormidos, situados en el ADN, y ese interruptor es esa energía intangible, esa vibración que se manifiesta en lo físico y las denominamos emociones. Esta es la primera vez que vemos el patrón de las emociones vinculadas física y directamente, con el material genético humano. El miedo es de una onda vibracional larga y lenta, al igual que muchas emociones similares a ellas como el del enojo o la tristeza. Esta longitud de onda vibracional, que corresponde a la emoción del miedo, al ser de baja frecuencia, toca relativamente pocos puntos interruptor del ADN. Pues el ADN se comprime cuando experimentamos la emoción del miedo, disminuye su longitud y evita que se exprese y se desarrolle, entorpeciendo la fisiología celular. Por lo tanto, un individuo viviendo con miedo, está limitado al número de antenas o puntos activos del ADN que escasamente tiene disponible, limitando una correcta fisiología celular de regeneración y autosostenimiento del mismo, desarrollando células enfermas. Mientras que un individuo viviendo y vibrando en el patrón del amor o emociones parecidas, la onda de alta energía y de alta frecuencia, que al tener una longitud de onda corta, toca y trastoca más puntos interruptor en los segmentos de ADN, pues el ADN se dilata, posibilitando su efectiva activación y manteniendo la fisiología celular equilibrada y saludable. Y es en esta frecuencia donde el ADN puede evolucionar y expresar parte del segmento dormido. Esto nos permite comprender que el amor es un factor determinante en la evolución natural. Como bien ya concluía el gran ingeniero electrotécnico, genio e inventor Nikola Tesla. Si quieres descubrir el secreto del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Es increíble, pero esta es la primera vez que tenemos pruebas de un vínculo digital entre las emociones, como una expresión física de nuestra conciencia, y la genética. Es importante entender esto, ya que otro investigador, a inicios de los 90, Vladimir Poponin, midió pequeñas partículas de luz llamadas fotones, dentro de un tubo de vacío. Los fotones se esparcieron, como era de esperarse, y esto pudo ser medido develando un comportamiento irregular y aleatorio. Luego fue introducido una muestra de ADN en el tubo, y midieron el comportamiento de los fotones nuevamente. Encontraron que las partículas de luz se alinearon a lo largo de los ejes del ADN, respetando y adoptando su forma helicoidal. Luego, cuando sacaron la muestra de ADN, los fotones permanecieron alineados bajo el patrón helicoidal del ADN aun cuando ya no estaba el segmento del ADN dentro del tubo. A esto se le conoce científicamente como el efecto fantasma del ADN. Esto permite explicar que cierto segmento del ADN posee la capacidad de influir sobre su contexto, que un ser humano con segmentación genética completa tiene un poder de influencia mucho mayor sobre la realidad que lo rodea, e inconsciente o conscientemente, construye. La ciencia ha llenado un importante hueco entre lo físico y lo espiritual etérico. Entonces no se trata de dos mundos separados e inconexos, sino todo lo contrario, y con el paso del tiempo, se irán develando sus interconexiones.
Por ello es necesario abrir la mente, entender que la realidad tiene mucho por ofrecernos, y no rechazar aquello que desconocemos por ignorancia. O cerrarnos en creencias, pues la realidad está, y existe porque crees y ni deja de existir, si no crees. No se trata de creer, sino buscar entenderlo y comprenderlo. Manténgase en buena vibración emocional. El universo es nuestro hogar, no hay por qué temer.